Hola, mi nombre es Geraldine Escalona y voy a narrar el caso que tomamos como referencia para hacer el análisis de nuestra construcción de la teoría del caso. Se trata de un reportaje en prensa nacional en donde el 6CPC halla en muerta a una mujer identificada como Mercedes Herrera, periodista, la cual fue reportada como desaparecida desde el 30 de septiembre de 2024, luego de que presuntamente saliera a subir el Ávila y no apareciera. Desafortunadamente su cuerpo, su cadáver, fue encontrado el 30 de septiembre de 2024 dentro del interior de su vivienda, maniatado en la ciudad de Caracas, en Altamira, dentro de la quinta donde residía. Los vecinos fueron los que dieron el alerta de este hallazgo por los olores que emanaba la vivienda. Y un dato curioso, no había ningún signo de violencia en las cerraduras ni desorden en el hogar. Bien, a continuación voy a narrar cómo realizo el análisis de mi teoría del caso desde la postura de la representación fiscal. Voy a basar este análisis en los tres elementos dados por la clase del doctor Odiver Carmona: elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios. En cuanto a los elementos fácticos, tengo como primera instancia que el cadáver de Mercedes Herrera, de 40 años, fue encontrado muerto dentro de su hogar en estado de descomposición. Segundo elemento fáctico, las manos de la víctima estaban atadas. Tercero, su casa no tenía señales de violencia, ni de desorden, ni en cerraduras, ni en puertas. Y como cuarto elemento fáctico, se había reportado su desaparición desde hacía 4 días antes del hallazgo por vecinos y amigos, ya que sus familiares no se encontraban en el país. Ahora, ¿cuáles son los elementos jurídicos de este caso? En cuanto a los elementos jurídicos, desde el punto de vista de la representación fiscal, hay dos hipótesis. El primero es que este delito encuadra en el delito de homicidio intencional establecido en el artículo 405 de nuestro Código Penal, donde la pena va desde los 12 hasta los 18 años. Esto va a depender definitivamente de los resultados que arroje la investigación y de donde se pueda esclarecer que el motivo de este homicidio no tuvo nada que ver con la condición de mujer de la que se trata la víctima. Porque en dado caso que los resultados de la investigación fiscal arrojen que este crimen fue ocasionado por la condición de ser mujer, entonces encuadra definitivamente con un delito de violencia contra la mujer, y entrando entonces violencia física en el artículo 56 y femicidio artículo 7774. En cuanto a los elementos probatorios sobre los cuales va a versar la teoría del caso para la acusación fiscal, encontramos que el medio de comisión estamos ante un aparente estrangulamiento o sofocación manual, dado que el cadáver de la víctima fue encontrado, según las noticias, maniatado y con una bolsa plástica, lo que presume que murió de asfixia, con lesiones posiblemente, para los cuales el fiscal solicitaría, por supuesto, la evaluación patológica y el examen médico forense y de patología para determinar si existieron surcos en el cuello y si el hecho, la causa de la muerte fue el estrangulamiento. Otras pruebas también pueden ser las pruebas biológicas, como análisis de ADN en el cuerpo de la víctima. Estas tomas pueden ir llevadas a lo que es la colecta de fluidos corporales, cabello, piel, de la escena del crimen y sobre la víctima, lo que nos puede permitir identificar más fácilmente al agresor. Otro elemento probatorio, que es una prueba física, es el celular de la víctima, que según las noticias fue hallado en una unidad de transporte colectivo. Probablemente el agresor, el victimario, se llevó el teléfono y lo dejó perdido. Habría que aplicar experticias para conocer con quién se relacionó la víctima horas antes. El sitio de suceso es cerrado, el involucramiento de personas cercanas podría haber sido algo que lleva a esta representación fiscal a determinar que el presunto victimario guardaba una relación de confianza con la víctima, dado que no hubo elementos de violencia para entrar a su residencia. Así que sostengo que la víctima conocía a su victimario y esto se versa en que no hubo forcejeo ni hay hechos de violencia. Voy a narrar lo que es la relación de la víctima con el sitio del suceso con el victimario, relación víctima-victimario a continuación. Bien, comenzamos entonces con estos indicios y la relación entre victimario y el sitio del suceso. Como ya decía, evidentemente el victimario conocía a la víctima o era de su círculo de confianza porque no hubo violencia en cerraduras ni en forcejeo.
En cuanto a la relación del sitio con la víctima fue localizada en el interior de su casa dentro de un sitio cerrado. La relación victimario-víctima, posible relación familiar, de amistad o de círculo cercano al trabajo, así que las investigaciones van a comenzar por estudiar el círculo inmediato. Y la relación sitio-victimario podría haber sido alguien que, como bien ya he comentado, la conocía y por eso no hubo signos de violencia. Ahora, ¿cómo construyo entonces la teoría del caso en base a estos tres elementos? Esta representación fiscal se centra en la premisa de que Mercedes Herreras fue víctima de un homicidio intencional, artículo 405 del Código Penal, o bien pudo tratarse en el delito de femicidio agravado, artículos 73 y 74 de la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Todos estos elementos sugieren que hubo premeditación y un posible conocimiento del autor sobre la víctima y su entorno. La combinación de las pruebas físicas, de los posibles testimoniales, de las pruebas documentales que se puedan recabar, por supuesto, de los resultados de las experticias, van a permitir al Ministerio Público enfocarse en esclarecer la desaparición y la muerte, así como determinar cuál era la relación que existía entre la víctima y su victimario para presentar finalmente el tipo penal que corresponda en la acusación fiscal. Hola, soy Grecia Rodríguez y en esta presentación voy a formular mi teoría del caso desde el punto de vista de la defensa privada. Al respecto, recordemos que se trata de una mujer de 40 años llamada Mercedes Herrera, periodista que residía en una organización de clase media-alta en la ciudad de Caracas y que fue encontrada en un avanzado estado de descomposición dentro del cuarto de servicio de su casa. Ahora bien, voy a basar la construcción de la teoría del caso antes explanado desde los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, según la postura de la defensa privada. En primer lugar, como elementos fácticos tenemos que Mercedes Herrera era una periodista de 40 años y fue hallada muerta en el interior de su residencia en estado maniatada. En segundo lugar, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro del cuarto de servicio de su casa, ubicada en la Quinta Madrigal en la avenida San Juan Bosco de Altamira en Altamira. En tercer lugar, ella vivía con un familiar. En cuarto lugar, su casa no tenía señales de violencia, ni de desorden, ni intentos de fuerza para abrir cerraduras y puertas. En quinto lugar, se había reportado su desaparición desde hace 4 días antes del hallazgo por familiares, vecinos y amigos. Y en sexto lugar, fue encontrada debido a la alerta de los vecinos por un olor extremadamente desagradable y fuerte proveniente de la Quinta Madrigal. En segundo lugar, como elementos jurídicos tenemos como hipótesis número 1 que fue un delito de homicidio, que de acuerdo con el Código Penal de Venezuela está tipificado como el acto de quitarle la vida a otra persona. En este caso, el hallazgo del cadáver en condiciones que sugieren un homicidio podría encuadrarse en el artículo 405, que establece las penas para el homicidio intencional. Como circunstancias agravantes, las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, como lo fue maniatado y en estado de descomposición súper avanzado, pueden ser consideradas como circunstancias agravantes que podrían incrementar la pena, toda vez se determine el autor o autores del hecho. Y como hipótesis número 2, tenemos que fue violencia física, la cual se encuentra en el artículo 56 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual se considera la fuerza física que cause un daño o sufrimiento físico a una mujer y puede llegar a la muerte de la misma, donde allí ya se consideraría un femicidio, según el artículo 73 y 74 Ejusden. En tercer lugar, como elementos probatorios de parte de la defensa privada tenemos que existe ausencia de pruebas forenses que conecten directamente a los presuntos acusados con el crimen. En segundo lugar, testimonios sobre el intachable historial de la relación laboral entre la empleada doméstica y la ciudadana Mercedes. En tercer lugar, tenemos testimonios de vecinos que pueden confirmar que la empleada doméstica y su novio se comportaban de manera normal antes de la desaparición de la ciudadana Mercedes Herrera. En cuarto lugar, se debe indagar sobre otros posibles sospechosos que pudieran haber participado en el delito y tuvieran motivos para hacerle daño a la ciudadana Mercedes Herrera por su situación económica, las cuales no hayan sido consideradas por el Ministerio Público debido a la relación cercana que tenía la empleada doméstica con ella.
En quinto lugar, se cuestiona el motivo del robo, debido a que la cantidad de $1.000 no justifica un crimen de tan alta magnitud, debido a que la empleada doméstica, que supuestamente es la presunta responsable, recibía una buena remuneración por su trabajo. Y en sexto lugar tenemos testimonios de amigos y familiares relacionados a la empleada doméstica y su novio, de su carácter e integridad como personas incapaces de cometer dicho acto que se les está acusando. En este orden de ideas, la defensa privada se centra en el caso de que hubo un homicidio intencional, el cual se encuentra tipificado en el artículo 405 del Código Penal. Sin embargo, para poder determinar la responsabilidad del presunto responsable, solicito la evaluación detallada de las experticias realizadas en el sitio del suceso, debido a que considero que dichos ciudadanos inculpados no son responsables del delito cometido, ya que no existe hasta los momentos evidencias directas que vinculen a los presuntos acusados con el crimen, debido a que no se encontraron ni huellas dactilares ni ADN en la escena del crimen. En este sentido, se plantea la hipótesis de que el asesinato fue llevado a cabo por un tercero, ya que la ciudadana Mercedes era una figura conocida en la comunidad y nadie reportó haberla visto salir el día de su desaparición. Esto indica que pudo haber estado bajo estado de amenaza o coerción por parte de un desconocido desde hace muchísimo tiempo atrás. Al respecto, la defensa privada también enfatiza el buen comportamiento de la empleada doméstica que trabajaba dentro de su hogar, siendo considerada una más de la familia y asimismo contratada por la ciudadana Mercedes Herrera sin ningún tipo de antecedentes delictivos, sugiriendo así que su implicación en el crimen es improbable. En síntesis, se cuestiona la lógica del motivo del robo, dado a que el monto mencionado anteriormente de $1.000 no justifica un crimen violento. Por lo tanto, la defensa privada busca generar dudas razonables sobre la culpabilidad de los presuntos acusados, argumentando que las pruebas presentadas no son concluyentes y que otros escenarios deben ser considerados para determinar la culpabilidad o inocencia de los presuntos responsables. Gracias. A modo de cierre, la elaboración de una teoría del caso es fundamental en el ámbito penal, ya que proporciona un marco estructurado para presentar y analizar los hechos y las pruebas en el juicio. Desde el punto de vista del fiscal, tener una teoría sólida permite construir un argumento convincente que demuestre la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Por otro lado, para la defensa, desarrollar una teoría del caso es crucial para desafiar la narrativa del fiscal, identificar inconsistencias y proteger los derechos del acusado. En conjunto, ambas perspectivas resaltan la importancia de una preparación meticulosa y estratégica en el proceso judicial, asegurando así un juicio justo y equitativo. Muchas gracias.